independientemente de todo, está tratando de trazar distancia. El presidente Abinader es una persona, y cuando tú le das seguimiento a su discurso, te vas a dar cuenta que él es una persona que puede ser chévere contigo, pero llega un momento en que tú hiciste algo y él te lo va a decir. No es diplomático en ese sentido. O sea, tú tienes un Leonel Fernández, por citar un líder, ¿verdad?, de la República Dominicana, que es probable que lo que tenga que decirte, te lo va a decir en su momento y en privado. Y que quizás va a manejarse de una manera diplomática cuando tenga que hacer algo. El presidente Abinader no tiene como esa diplomacia. El presidente, cuando tiene que decirle a alguien su cosa, se la dice ahí mismo y punto. Y eso lo vimos aquí en Higüey cuando él vino. Sí. Y vuelvo y te repito, yo valoro eso. Eso es algo positivo, Víctor. ¿Usted sabe por qué? Porque también es un mensaje para los demás que están en su gobierno. Porque yo no creo que el caso de Jacín sea el único que haya. Yo creo que hay otros que quizás ni siquiera se han destapado, que están ahí ocultos. Pero ahí, el que tenga algo, el que esté haciendo algo, que vio ese mensaje del presidente, ¿tú sabes lo que está diciendo en su mente? El presidente me va a tirar para adelante, él no se va a joder por mí. No se va a joder por mí. Pero hay algunos que no hay un apoyo. Hay otros. Ahí hay algo. y él dice, no, eso es mentira. Sí. Fulano, ahí hay algo. Hasta que choca con la realidad, porque un día llegó y encontró a la pareja de cualquier sexo, ¿verdad? No estoy diciendo un sexo en específico, haciendo algo y choca con la realidad. Entonces yo lo que creo, que el presidente depositó la confianza de esa institución en una persona que estima, que es su amigo, que cada vez que salía un rumor, él defendía porque él entendía que era una persona íntegra, y le estaban dando, porque el presidente le dan un informe. Sí. Entonces, si a ti te dan un informe y tú ves todo bien en el informe, ajá, ¿qué es lo que a ti te corresponde? Lo que pasa es que empezaron los rumores grandes. El presidente no supo actuar. Mandó a hacer una investigación. ¿Pero qué dijo? Y terminó con la cancelación ojo ahí de Jacín. Usted sabe que él tapó esa bomba. Porque tú no puedes cancelar a una persona por una sola actividad. Pero cuando. Y el mejor ejemplo de eso fue Danilo. Danilo dijo que por el rumor, ¿verdad? Sí. Iba a cancelar y cancelaba por el rumor. No lo hacía. ¿Por qué? Porque si uno se lleva de rumor en República Dominicana, queda vacío el país. Tú no tienes una sola. Lo tienen que extraditar. Mira ahora mismo en las redes sociales, y entramos ahí entre un paréntesis de la farándula y salimos de una vez. Aquí se tiró el fin de semana fotos de todos los funcionarios con sus parejas. Yo te voy a hacer una pregunta. Ahora, eso es un rumor. Yo te voy a hacer. ¿Podemos decir que eso es verdad? Pero está bien. No, te voy a hacer una pregunta. Dime. Y yo sé que tú conoces el gobierno de el presidente Danilo Medina. Claro, un buen gobierno. ¿Tú recuerdas algún escándalo de corrupción en alguna institución que tú me puedas mencionar y decir, mira, en tal institución, en tal fecha? No recuerdo eso. Escándalos así. Ahora, después que el presidente salió, lo que pasa, sí, después que él salió, se descubrieron algunos. Después se descubrieron. Como el caso de sus hermanos. Sí, el caso de sus hermanos. Entonces, no salían, pero aquí, porque había un contubernio. Pero aquí, entonces, ahora no había ningún contubernio. Sí, había un contubernio. No había ningún contubernio. Había un contubernio porque habían denuncias de algunas cosas. Eso de este. Vamos a ponerte un ejemplo. No se hablaba de ese tema. No se hablaba de los transformadores viejos, no se hablaba de unos cables que no servían. Yo no escuché. Entonces, yo lo que pienso, que el PLD en ese sentido era organizado. No, organizado, y era disciplinado. Lo que pasa era entonces, que todas las instituciones una línea, oye, y todo el mundo se cuidaba. Aquí son los mismos compañeros que tiran al compañero para adelante. Ahí también hay algo que hay que agregarle al PLD. Que hay que reconocerle. Pero aquí los casos de corrupción están a la luz del día en la cara del ciudadano. Sí, el PLD tenía y el gobierno no actúa. En los puestos que eran o que son técnicos, que ameritan especialistas, tenía especialistas. Sí. Porque el PLD, si hay algo que hay que reconocerle, es que un partido que mayormente es dirigido por personas muy preparadas. Yo simplemente y eso le ayudó que le dé una respuesta. Y digo el caso de Bartolomé porque
aunque a Bartolomé no se le ha acusado directamente como de haber robado algo, a él se le cuestionaron mucho unos contratos de alquiler que hacía, ¿verdad?, para la institución, pero hay cosas que quizás no sean la mejor decisión, pero no necesariamente tienen que ser ilegal. Ahora, yo creo que en el caso de Bartolomé es lo mismo que quizás está ocurriendo con Jacín, el presidente. Yo creo que el pueblo tenía una fe en Bartolo. Yo creo que el pueblo creía en él y se sintió traicionado. El pueblo se sintió traicionado con Bartolo y esperaba, ¿verdad?, que ese ministerio independiente, así como de una manera u otra investigaron a la que era ministra de la Juventud, a Kimberly, y a la otra también, y a Rosario, que no recuerdo el nombre, Rosario, algo así. Así debió de investigar a Bartolo. Y creo que el caso de el ministro de Educación, ¿cuál es el nombre? El primer ministro, el que Roberto Fulcal. De Roberto Fulcal. Bueno, ese es un caso que yo supongo que se va a dilucidar cuando el PRM no esté en el poder. Así de sencillo. Yo creo que si hay algo que investigar ahí, se investigará después que el PRM salga del poder. Y no entienden que cuando tuve un PLD, que fue un partido, o es todavía un partido organizado, con vocación de poder, un partido disciplinado, que sus dirigentes acatan órdenes como si fuera un partido o más un ejército militar, saben acatar órdenes y de una manera u otra hicieron su trabajo de manera correcta, y se fueron expulsados del poder. Eso quiere decir que el PRM, que el PLD en perdió su por momento, la división, en su momento, que no fue tan por la no aprobación que tenía en el pueblo. No, pero influyó la división, sin lugar a dudas, fue la razón real. Ahora, eso se mezcló con ya una cuota que había de desprecio al PLD. De descontento en la población, con todas estas marchas que se hicieron, los cacerolazos que le hicieron a Danilo y todas las más sales aromáticas. Pero eso es un ejemplo que el PRM tiene que ver. Y que tarde o temprano esa papa le va a pasar, le va a caer a ustedes, porque el pueblo se cansa. En el primer gobierno todo era, no porque la gestión pasada, pero ya no se puede decir la gestión pasada. No, pero todavía lo están culpando al PLD. Ya el PRM, ahora Luis Abinader, cuando termine su gestión, si alguien del PRM aspira, que eventualmente, obviamente que alguien lo va a hacer, no puede decir, no, que la oposición. ¿Por qué? Porque todo el pueblo te va a decir, tú tenías 8 años en el gobierno. En 8 años, ¿por qué no lo hiciste? Mira, entonces se le va poniendo complicada. Escuchamos a nuestra honorable alcaldesa Karina Aristi, que está invitando a la población altagraciana para que se den cita en este Parque de la Salud, donde va a hacerse todas las parafernalias propias de la Navidad. Qué bien. Bueno, el pueblo higüeyano que lo disfrute con moderación. Eso sí, que haya muchos agentes de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, de la DGC, para que el disfrute sea para la familia. Mira, de una forma u otra, la llegada de todas estas tiendas que estamos viendo que se han aperturado en Higüey, pero que han traído precios más atractivos con el tema de las decoraciones navideñas, son más asequibles, porque cuando usted va a las cadenas tradicionales, una decoración navideña le sale por mucho dinero, y hay que reconocer que estas tiendas nuevas que están abriendo, de la gente aquellas, ¿verdad?, que usted lo llama por su gentilicio, han dado resultados. Vamos a ponerle comercio extranjero. El comercio extranjero. Sí, claro. Ya la población. Sí, hay que prestarle atención a eso. No en vano Roma, que fue, ¿verdad?, un imperio vasto, grande, poderoso, tenía los circos. Porque los romanos fueron una sociedad extremadamente avanzada en su época. Claro que sí. Y ellos entendieron el efecto psicológico que tenía en la población tenerlos alegres. Cuando tú tienes una población alegre, óigame, todo cambia, todo fluye. Donde hay alegría, todo fluye. Cuando usted, y mire,
hay gente que creen que para estar alegre tienen que tener mucho dinero. No, cualquier cosita cambia el ambiente. Hasta una persona que llega a la oficina riéndose cambia el ambiente totalmente. Y usted oye que dice, no, fulano tiene una vibra positiva. Porque cuando ese tipo o esa tipa llega a tal sitio, pone alegría. En las casas tenemos personas así. A veces usted tiene un primo, un tío, un hermano, su papá, que es la fuente de alegría de esa casa, que remueve a todo el mundo y lo pone a gozar. Porque, miren, vivimos una época tan difícil que todos tenemos problemas. Todos, óigame, todos. Cada quien en su nivel. Porque quizás para algunas personas 2,000 pesos es un problema y para otras son 2,000 millones. Pero al final son problemas los dos. Y quizás usted se está rompiendo la cabeza por 2,000 y el otro se le está rompiendo por 2,000 millones. Pero al fin de cuentas los dos se están rompiendo la cabeza. Y vivimos un mundo donde todo el mundo está estresado. Hasta los niños están estresados porque hoy día los niños no pueden salir a jugar como salían antes. No. Usted ve que los niños uno tiene que tenerlos presos por obligación, por cómo está la situación. Entonces hay que buscar la manera de traerle alegría al pueblo. Buscarle lugares donde se puedan esparcir, lugares hermosos, hacer del pueblo un lugar más bonito, más agradable. Si usted tiene su casa bonita, cuando usted llega a su casa, usted siente que llegó a un lugar de paz y de alegría. Si usted tiene su casa que parece un todo loco, cuando usted llega ahí, usted se enforfora más de lo que usted estaba. Entonces, hay que trabajar eso. Y nuestras autoridades tienen que prestarle atención a este punto porque no pueden dejarlo caer. Y yo no sé, vuelvo y repito, yo no sé qué le ha pasado a la honorable alcaldesa, porque este tema de la Navidad fue su fuerte por muchos años. Fue su fuerte. O sea, sí, y se lo dice alguien que ha sido crítico, ¿verdad?, de la gestión de la honorable alcaldesa, pero debo de reconocer que en el pasado hacían unas Navidades muy bonitas. Oye. El pueblo lo ponían bonito, que habían críticas, sí, que yo era uno de los que criticaba, sí, es verdad. El centro de la ciudad, a los alrededores de la basílica, sí, le ponían su bombillito. Todo el alrededor de la basílica, el árbol grandote que se ponía, los parques, la entrada del Hermanos Trejo era decorada y el pueblo se veía bonito. En una ocasión se decoró el Parque Central. También, ¡ay, qué bonito en quedó! En una ocasión se decoró el Parque Central. Bueno, en esa gestión se hizo como los 4 años, sí, si no me equivoco, los 4 o los 6, creo que fue la gestión que fueron 6 años. Y ahí iban las personas a tirarse fotos, pero ay Dios mío, ya eso estaba muy bonito. Qué pena que el espíritu Grinch ha invadido el corazón y la mente de nuestros líderes municipales. Qué pena. Usted sabe que Higüey, eso es cuarto y cuarto, señor. Pero usted sabía que si usted analiza, en el caso de Higüey ocurre algo interesante. Si usted analiza y hace una comparativa en el salario de los regidores y del alcalde de Higüey, está por debajo de la mayoría del país. Sí. Usted busca ayuntamientos más o menos que manejen la misma cantidad de fondos que el ayuntamiento del municipio de Higüey y el salario está muy desparejado. Igual el salario de los regidores de Higüey, que eso en su momento habrá que buscarle una solución, porque yo soy de los que creo que no solamente los regidores y el alcalde, yo creo que el empleado público debe de ser bien pagado, por encima, muy por encima de cómo pague el sector privado. Yo creo que si el sector privado paga 1,000 pesos por un trabajo, el público debe de pagar 2,000 por el mismo trabajo. Ahora, yo creo que hay que exigirle y que tiene que hacer el trabajo. ¿Usted sabe por qué? Porque quien tiene que dar el ejemplo de ser un buen patrono tiene que ser el Estado Dominicano. El Estado Dominicano no puede pagar menos que lo que paga el sector privado. El ejemplo empieza por casa. Ahora, no a los botelleros, a eso no, pero el que trabaja merece ser bien pagado.